Como decimos, una reunión de alto calibre. Rusia y Estados Unidos, Putin, Witkoff, Kushner, están reunidos ahora mismo en el Kremlin. Una reunión, insistimos, que no tiene límite temporal. Pueden hablar largo y tendido durante el tiempo que sea necesario. Vamos a ir viendo qué información recabamos poco a poco. ¿Qué información también nos trasladan o nos quieren trasladar de esas conversaciones? Pero vamos a ver qué expectativas barajamos, sobre todo en un momento, en un día en el que Pokrovsk es protagonista, la ciudad ucraniana, nodo logístico del ejército ucraniano. Rusia reclama la caída de Pokrovsk. Ucrania desmiente esa información y habla de propaganda del Kremlin. Y mientras tanto, Putin dice que si Europa quisiera luchar, que Rusia está preparada. Y Zelensky, se muestra optimista dentro de todos estos mensajes. Daniel Fernández de Miguel, profesor en el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Carlos III de Madrid. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos. En primer lugar, Putin, Witkoff, Kushner reunidos ahora mismo en el Kremlin. Por cierto, Putin ha hecho esperar a la delegación estadounidense. No es la primera vez que lo hace con Witkoff. Ya repasábamos antes que ya lo hizo en marzo y en esa ocasión Witkoff tuvo que esperar 8 horas. Esta vez no ha sido tanto, pero ¿hasta qué punto también podemos hablar de cierta táctica para ya marcar un mensaje o un precedente antes de esas negociaciones? Sí, lo que estamos viendo hoy es ya claramente una estrategia de presión típica de Putin, con todos los ingredientes de los que él suele utilizar en este tipo de situaciones. La espera para ya dar a entender que quien lleva la batuta es él, que tiene que hacer esperar a su invitado, ya poniéndole como en una posición más subalterna. Luego con unas declaraciones un tanto incendiarias, diciendo que ya está preparada Rusia para una guerra con Europa, pues una bravata que tiene un significado más político que bélico, que realmente esté amenazando con un conflicto bélico con Europa, pero claramente también se inserta en este contexto de presionar y de dar a entender que Rusia lleva la voz cantante y que parte de una posición negociadora de fuerza. Si a eso le unimos que también ha reivindicado aumentar la zona de seguridad en torno a todos los territorios que ya Rusia ha ido conquistando desde que empezó la guerra, y pues eso, amenazando con ampliar toda esa zona e incluso con la posibilidad de llegar hasta Odessa, privando a Ucrania del acceso al Mar Negro, pues estamos claramente ante un nivel de exigencias todavía superior al que ya vimos en los famosos 28 puntos que han servido como punto de partida, como base para el proceso negociador de las últimas semanas. Es una clara artimaña, una clara posición del Kremlin para negociar desde un punto de fuerza, para negociar desde una posición dominante. Ellos ahora estiran su nivel de exigencias, van incluso más allá de lo pactado, como estrategia para esos 19 puntos que ahora se han acordado en Ginebra y en Florida entre Estados Unidos y los ucranianos, pues se vean como muy lejos de las expectativas de los rusos. A todo esto tenemos que unir que quien va en representación de Estados Unidos no es un diplomático avezado, experimentado, que sabe lidiar en este tipo de contextos. Witkoff es un hombre de negocios con muy poca experiencia en el ámbito diplomático, ya lo ha demostrado en alguna ocasión, incluso olvidándose de los nombres de las regiones del Donbass, por ejemplo, acompañado también de Jared Kushner, el yerno mano derecha de Trump, que está siempre en este tipo
de negociaciones, lo hemos visto muy presente en Oriente Próximo, también en el frente ruso-ucraniano. Y realmente, pues, da la sensación siempre que Rusia va un paso por delante, que tiene un personal mucho más astuto, más experimentado, que juega mejor con los tiempos, que da la sensación de que tienen siempre la sartén por el mango. Y Ujú. vamos a ver qué ocurre. Yo creo que va a ocurrir poco, es decir, que no se va a producir una aproximación de posiciones, sino que esto va a ser un nuevo alargamiento de todo este proceso negociador. No creo que en este mes consigamos avances significativos. Rusia está cómoda en la situación en la que está. Tampoco es que esté arrasando y avanzando en el frente a un ritmo vertiginoso, pero sí que es cierto que en los últimos tiempos tiene una cierta ventaja táctica. Vamos a ver si se materializa, si se hace realidad ese anuncio de que han tomado la ciudad de Prokopsk, que como bien comentabas, es una antigua demanda de Rusia, llevan desde febrero de 2024 empeñados en conseguirlo, les ha costado sangre, sudor y lágrimas, parece que ya por fin han conseguido hacerse con este importante nudo ferroviario, tiene una importancia logística importante y también simbólica, porque, como ya digo, llevaban mucho tiempo detrás de la conquista de esta ciudad. Pero es un frente bastante estable, no es tampoco que Rusia esté consiguiendo unos pasos decisivos o esté aumentando muy rápidamente su conquista de territorio, nada más lejos de la realidad. Siguen las cosas bastante empantanadas, pero sí que es cierto que hay una ligera ventaja últimamente de Rusia. Ellos también tienen más tiempo que Ucrania, pueden seguir con esta guerra de desgaste más tiempo. Ucrania está en una situación, además a nivel institucional, ahora más vulnerable porque ha salido recientemente la operación Midas, una operación de corrupción que ha afectado de lleno incluso a la mano derecha de Zelensky, Andrei Yermak, con lo cual, pues Rusia sabe que si aguantan y si se toman las cosas con calma, tiene más que ganar que Ucrania. Ujú. Nos decías, Daniel, que en principio ocurrirá poco y efectivamente muchas veces nos ha dado la sensación cuando se han iniciado este tipo de procesos o acercamientos de que lo único que conseguimos es alargar la situación, pero no llegamos a tantear los puntos más importantes o conseguir que esos puntos dejen de ser líneas rojas o puntos de fricción y pasen a convertirse en puntos de una negociación clara, porque la sensación es que ninguna de las dos partes está dispuesta a negociar, por ejemplo, o dar su brazo a torcer en la cuestión territorial, pero sabemos que ambas propuestas o ambos deseos no son compatibles. Hoy, en principio, y veremos qué es lo que se nos traslada, la agenda del día pasa efectivamente por la cuestión territorial. Sabemos cuál es la postura de Rusia y además ya lo vimos en el plan de 28 puntos que se filtraba de Miami, el que habían trabajado las delegaciones estadounidense y ucraniana. Allí hablamos ya de una cesión de Crimea, del Donbass. Veíamos también cómo se desdibujaban o mantenían en la postura actual las fronteras, por ejemplo, de Zaporilla o de Jersón, dando lugar también a futuras tensiones territoriales en esos puntos en los que estuviera menos claro o menos delimitado de una forma clara el territorio. Ucrania, sin embargo, no acepta esta realidad. Entonces, o una de las dos partes cede o se redibuja de otra forma el mapa, pero si este es el principal escollo, no podemos tampoco esquivarlo de una forma permanente. ¿Crees, por tanto, que ahí Estados Unidos como mediador va a ser quien ejerza la mayor presión sobre uno o sobre otro? Sí, Estados Unidos va a tener, ya está teniendo un papel importante, sobre todo en torno a Ucrania, que es el eslabón más débil en toda esta negociación, en todo este proceso negociador. Al final, Zelensky, Ucrania, va a tener que reconocer lo evidente, y es que hay Crimea, evidentemente,
es ruso, eso yo creo que ya nadie lo cuestiona, y el Donbass, Donetsk y Lugansk, que también prácticamente lo tienen conquistado los rusos desde hace tiempo, es población rusófila, realmente creo muy complicado ahí que Ucrania pueda volver a reivindicar la soberanía sobre esos territorios. Es una situación de hechos consumados y a mí no me cabe duda de que Zelensky es completamente consciente de que esos territorios pues los puede dar por perdidos. En el caso de Gerson y Zaporilla, en el sur del país, es más controvertido. Yo creo que ahí no va a quedar más remedio que alcanzar un acuerdo, es decir, que parte de esos territorios también pasen a Rusia. Y aquí la cuestión territorial, y por eso también Putin ha lanzado hoy ese órdago diciendo que no descarta en absoluto seguir avanzando y ampliar, crear una zona de seguridad muy importante entre Ucrania y Rusia, una zona desmilitarizada y que de facto pues también sería una renuncia de la soberanía ucraniana. Entonces, aquí pues eso, de hecho el propio Zelensky ha dicho en los últimos días que veía el acuerdo de paz más próximo. Evidentemente va a tener que reconocer, va a tener que ceder territorio. O sea, de eso yo creo que no hay absolutamente ninguna duda. La cuestión es, al final, con qué se conforma cada uno de los dos contendientes. Pero a mí, sinceramente, o sea, no me parece que sea un punto tan importante que pueda llevar a un bloqueo del acuerdo. O sea, que al final el realismo se impone y tanto rusos como ucranianos saben que ya hay parte del territorio que va a pasar a Rusia sí o sí y va a haber algunos pequeños territorios que estén más en entredicho, ahí habrá que negociar y se puede alcanzar un acuerdo perfectamente. Yo lo veo plausible, igual que las condiciones para las garantías de seguridad de los próximos años de Ucrania, su renuncia a entrar en la OTAN, su ejército, pues también va a haber una negociación, si son 600.000, si son 800.000, pero también yo creo que se puede alcanzar un acuerdo perfectamente. Y ahora mismo sí que parece claro como que Rusia, el tiempo juega a su favor. Estados Unidos sigue con esa insistencia, esa presión que se ha autoimpuesto, que el propio Trump pues contribuyó a ello desde el proceso electoral, insistiendo en que iba a lograr un acuerdo de paz rápido. Entonces, todo lo que no sea lograrlo, pues es como una carga que tiene sobre su gobierno y sobre su mandato, porque es una promesa que no está cumpliendo y es algo que él sabe que sería fundamental para su imagen, para la posición de Estados Unidos. Si lograra alcanzar un acuerdo sería una gran victoria para Estados Unidos. Ucrania, por supuesto, pues también está en una situación mucho más delicada. Es dentro de los contendientes el que está sufriendo un mayor desgaste. No se puede permitir que esta guerra se mantenga sine die. Entonces, bueno, yo creo que ahora mismo el principal obstáculo está en Rusia, es ver de qué forma se pueden conformar con un acuerdo que ponga fin a la guerra, pudiendo renunciar si la guerra se prolongara un par de años más a conseguir más territorios ucranianos. Pero bueno, también eso implica unos costes para Rusia, también hay muchos incentivos para ellos para alcanzar la paz. No deja de ser pues, un conflicto que les está generando pérdidas humanas, económicas. Ucrania ha elaborado una estrategia de defensa en la que están pegando ciertos golpes a sectores críticos, estratégicos de Rusia, energéticos, económicos. Entonces, bueno, ya digo que la cuestión territorial a mí no me parece tan insalvable. Se va a imponer el realismo, la realpolitik,
y desde luego pues Rusia va a ganar territorios, como de hecho ya lo lleva haciendo desde hace años, muchos años en el caso de Crimea, por ejemplo. Por otro lado, Daniel, bueno, interesante que la cuestión territorial no tenga por qué suponer un escollo o un bloqueo de las negociaciones. Y como bien indicas, probablemente Zelensky ya sea consciente de las cesiones que tiene que hacer, aunque también entendemos que forma parte también de la propia política, del propio escenario político, el mantener determinados mensajes, no dar el brazo a torcer, o al menos no en la narrativa, porque seguimos también en un periodo de negociaciones donde nada está todavía cerrado. Antes nos hablabas del perfil de Witkoff y me resulta interesante el hecho de que una diputada ucraniana hoy haya trasladado que los ucranianos no confían demasiado en Witkoff, no confían en la figura de Steve Witkoff, ni tampoco en que su actividad negociadora pueda favorecer los intereses de Ucrania. Y de hecho ella, cuando argumentaba este mensaje, decía que que el plan de 28 puntos entre Estados Unidos y Rusia provenía de las negociaciones de Witkoff y que de alguna forma en Ucrania habían sentido que era una imposición de Witkoff desde la Casa Blanca también hacia Ucrania. Sin embargo, sabemos que la figura de Witkoff está ahí, a su favor, pues cuenta con el respaldo de Donald Trump, especialmente después de la guerra en Gaza, algo que todavía no está 100% resuelto, pero sabemos que se ha acuñado ese éxito por parte de Estados Unidos. En principio entendemos que nos esperan cambios, que la figura de Witkoff va a seguir ahí, pero ¿realmente esa lectura por parte de Ucrania es acertada? Sí, yo creo que sí. No hay más que ver cómo Witkoff, desde que empezó el proceso negociador, siempre ha ido asumiendo las narrativas rusas. Siempre ha parecido un hombre mucho más cercano al Kremlin que a Zelensky. Realmente no me extraña que desde los ucranianos, desde las filas ucranianas, haya cierto escepticismo y ciertas sospechas hacia Witkoff. Los propios rusos vetaron a diplomáticos estadounidenses mucho más expertos, mucho más duros, mucho más conocedores de cómo funciona la diplomacia rusa. Ellos están encantados con Witkoff, es mucho más manejable. Y realmente, pues estamos hablando de un hombre de negocios muy próximo a Trump, pero sin esa experiencia, sin ese colmillo retorcido que hace falta en la alta política. Kastner es un caso bastante similar. Quien le acompaña hoy en Moscú, el yerno de Trump, también hombre de su máxima confianza. Y claro, yo creo que Trump piensa que no hay nadie mejor que los empresarios, que la gente del mundo de los negocios a la hora de negociar, como que se las saben todas, pero la política es distinta, tiene otros códigos, otros itinerarios, en fin, yo creo que ahí se necesita gente con más experiencia, con más conocimiento específico del terreno. Y claro, no me extraña que desde el lado ucraniano pues vean a este interlocutor como sospechoso y como más afín a Rusia. Pues nos quedamos con esa lectura, a la espera, como decimos, de los mensajes que consigamos recabar, los mensajes que al menos públicamente se trasladen a la prensa, a la ciudadanía, después de esa reunión. En principio no hay hora de fin, no sabemos cuánto se puede alargar, pero estas son las expectativas que podemos barajar en esta previa, más bien en el momento en el que está teniendo lugar la acción. Daniel Fernández de Miguel, profesor en el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Carlos III de Madrid, muchísimas gracias, un abrazo. Un placer, un fuerte abrazo.